¿Tienen sistema inmune los pepinos? Sé que suena como el inicio de un chiste malo de sobremesa. Totalmente, un chiste de biólogos. Exacto, pero es una pregunta biológica genuina, una que surgió al preparar esta inmersión en nuestras propias defensas. Por lo general, cuando se habla del sistema inmunológico, la mente salta inmediatamente a cosas como los glóbulos blancos, anticuerpos complejos o las vacunas de ARN. Claro, lo más mediático, digamos. Sí, lo que siempre sale en las noticias. Pero resulta que la necesidad absoluta de protegerse contra invasores microscópicos es tan antigua, o sea, tan fundamental para la vida en la Tierra, que incluso las plantas, los insectos y fíjate, sí, los pepinos tienen una primera línea de defensa formidable. Y esa defensa primordial es exactamente lo que en biología celular llamamos inmunidad innata. Ojo, no estamos hablando de esos anticuerpos sofisticados que aprenden. Los que desarrollan memoria a largo plazo. Esos meros, los que actúan tras una infección o una vacuna. La inmunidad innata es otra cosa. Es una respuesta de emergencia, digamos, cruda, inmediata y preprogramada. Es un sistema que no necesita días para prepararse. Reacciona en cuestión de minutos ante el peligro. O sea, prioriza la velocidad por encima de la precisión absoluta, ¿no? Tal cual. Su objetivo es la contención física inmediata. Bien, pues vamos a desempacar esto. El objetivo de nuestra exploración de hoy, para quienes nos acompañan, es desentrañar los engranajes microscópicos de este sistema primario. Vamos a sumergirnos en la inmunología básica. Para entender cómo funciona esta maquinaria perfectamente orquestada que, honestamente, es la que nos mantiene vivos todos los días. Y luego, más adelante, llevaremos esta lógica al extremo para ver qué ocurre cuando este ejército interno pierde el control. Cuando decide asediar al propio organismo que juró proteger. Sí. Es una narrativa fascinante. Porque, tendemos a glorificar la inmunidad adaptativa, la de los anticuerpos. Pero el hecho clínico es que sin la inmunidad innata, un ser humano no sobreviviría ni su primera semana de vida, así de drástico. Frente a la carga microbiana del entorno cotidiano, no hay oportunidad. La inmunidad adaptativa tarda entre 7 y 10 días en montar una defensa específica. Y durante esa primera semana crítica estamos a la intemperie. Exacto. Nuestra supervivencia depende enteramente de estas barreras innatas, de células que patrullan buscando señales de daño o invasores genéricos. Bueno, para visualizar esto, me encanta usar la analogía de un inmenso castillo medieval. Porque antes de pensar en batallas épicas con espadas en el patio central, la lógica militar dicta que el enemigo tiene que lidiar primero con la arquitectura defensiva. Las murallas. Sí. Para conquistar el castillo humano, una bacteria primero tiene que atravesar nuestras barreras anatómicas. Y la muralla exterior de ese castillo es, indudablemente, la piel. Que es una estructura anatómica brillante, o sea, no es solo un trozo de cuero inerte. Claro, tiene múltiples capas superpuestas, ¿verdad? Ajá. Las capas más externas están compuestas por células muertas repletas de una proteína súper dura, la queratina. Y lo interesante es que se descaman constantemente. Y al descamarse, se llevan consigo a los microbios que intentan aferrarse a la superficie. Exactamente. Es como si la muralla botara sus propios ladrillos hacia afuera para tirar a los escaladores. Y además, esta muralla tiene trampas químicas. Ah, el sudor y el sebo. Sí, las glándulas sebáceas secretan ácidos grasos y ácido láctico. Eso reduce el pH de la piel. Ese entorno, ligeramente ácido, es profundamente hostil para la gran mayoría de las bacterias patógenas. Una muralla de piedra gruesa, descamante y cubierta de un manto ácido. Buenísimo defensa. Pero por muy buena que sea la muralla, todo castillo necesita vías de comunicación con el exterior. Las puertas y ventanas. Las puertas y ventanas, claro. En nuestro cuerpo, esos son los ojos, la boca, el tracto respiratorio, el tracto digestivo. Y esas áreas están revestidas por mucosas. Son estructuralmente vulnerables porque necesitan ser permeables. Claro, tienes que absorber oxígeno o nutrientes por ahí. No puedes poner queratina dura en los pulmones. Y ahí es donde el castillo requiere un foso defensivo. O sea, nuestras barreras químicas activas. Pienso inmediatamente en el estómago, que es, literal, un tanque de ácido clorhídrico. Un foso implacable. Tiene un pH tan bajo que disuelve la estructura celular de casi cualquier microorganismo que ingresemos con la comida. Pero,
En los ojos o en los pulmones no podemos tener ácido corrosivo. No, imagínate. Ahí el cuerpo humano utiliza la simple física de fluidos como arma. En lugares donde no hay ácido, usamos el flujo constante. El tracto urogenital evita la colonización bacteriana mediante el lavado unidireccional de la orina. Es como un río que empuja todo hacia afuera. Y las vías respiratorias emplean un mecanismo fascinante llamado el escalador mucociliar. El escalador. ¿Cómo funciona eso? Hay células especializadas que producen un moco pegajoso para atrapar el polvo y las bacterias. Y debajo de ese moco hay millones de pequeños pelitos microscópicos, los cilios. Ajá. Esos cilios laten rítmicamente hacia arriba, como una escalera eléctrica. Van barriendo esa trampa pegajosa hacia la garganta. Para que te la tragues y se destruya en el estómago. O para expulsarla con un buen estornudo. ¡Qué locura! Pero esos fluidos, digamos las lágrimas que lavan los ojos o la saliva, no son solo agua. No. Aquí es donde el castillo despliega a sus arqueros. Me gusta esa imagen. Los arqueros en lo alto de la muralla. Sí, porque hay proteínas y péptidos antimicrobianos disueltos en esos fluidos. Son como armas químicas de precisión. Y una molécula que ilustra esto a la perfección es la lisocima. Ah, la lisocima es una enzima fundamental. Fíjate, las bacterias patógenas están envueltas en una pared celular rígida, construida con una malla de moléculas que se llaman peptidoglucanos. Peptidoglucanos. Es un nombre complejo, pero digamos que es el cemento. Exacto, el cemento que mantiene unidos los ladrillos de la bacteria. Bueno, la lisocima viaja en las lágrimas y la saliva, y su única función química es cortar específicamente los enlaces de ese cemento. Y al disolver el cemento, la bacteria enfrenta un problema físico catastrófico. Porque las bacterias están llenas de un líquido interno que ejerce mucha presión hacia afuera, ¿verdad? Presión osmótica, ¿sí? Entonces, sin esa pared rígida de peptidoglucano que las contenga, el agua del entorno entra rápidamente en la bacteria y, bueno, explota. Literalmente explota como un globo demasiado inflado. Es un mecanismo brutal. Revienta a los invasores. Y la artillería no termina ahí. También tenemos otras proteínas como la lactoferrina. ¿Y la lactoferrina qué hace? ¿También explota cosas? No, el mecanismo de la lactoferrina es de desgaste. Para que las bacterias puedan dividirse y colonizar un tejido, necesitan imperiosamente hierro. Es vital para su metabolismo celular. O sea, comen hierro. Algo así. Entonces, nuestro organismo secreta lactoferrina en las mucosas. Esta proteína tiene una afinidad enorme por el hierro libre. Lo atrapa y lo esconde. Les roba su comida. Tal cual. Al secuestrar el hierro, la lactoferrina somete a los microbios a una hambruna metabólica, impidiendo que se multipliquen. ¡Qué táctica tan elegante! Y si matarlos de hambre no funciona, sé que el cuerpo recurre a otras cosas, como la catelicidina, LL37 o las defensinas. Esos ya son como arietes químicos. Sí, entiendo que se insertan directamente en las membranas de las bacterias o incluso de los hongos y desestabilizan su estructura hasta perforarlas por completo. Las matan desde adentro. Y lo fascinante aquí es que esa falta de especificidad es la clave de la inmunidad innata. La lisocima o las defensinas no saben si están destruyendo un estafilococo o un estreptococo. Solo reconocen una estructura extraña y la destruyen. Pero, a ver, ¿qué sucede cuando la física falla? Imagina un accidente cotidiano. Estás cocinando y te haces un corte profundo en el dedo con un cuchillo. La pesadilla del sistema inmune. Exacto. La muralla de queratina se agrieta, el foso químico es evadido y las bacterias oportunistas caen directamente al tejido interno, al patio del castillo. Se rompe el perímetro. Y ahí es donde entran en juego los guardias que patrullan las calles del castillo. El escuadrón de élite, los glóbulos blancos devoradores. Las células fagocíticas. Estamos hablando principalmente de los macrófagos, que actúan como centinelas que ya residen en los tejidos. Están ahí, fijos. Y también de los neutrófilos, ¿no? Que circulan por la sangre. Exacto. Como tropas de choque listas para ser desplegadas donde haya una emergencia. Pero fíjate que el desafío operativo para un macrófago es monumental. ¿Por qué lo dices? Porque están inmersos en un entorno súper caótico, rodeados por miles de millones de células humanas, proteínas propias, restos de tejido normal,
¿cómo evita el macrófago atacar a tu propio tejido sano? Claro, tiene que distinguir al amigo del enemigo. Para hacer eso, estos guardias están equipados con sofisticados escáneres moleculares en su superficie. En inmunología los llamamos receptores de reconocimiento de patrones, o PRR. PRR. Sí. Y la familia más estudiada y, francamente, la más fascinante de estos sensores son los receptores tipo TOL. Se abrevian como TLR. Los receptores TOL. Estos vendrían siendo los escáneres de seguridad. Pero, a ver, un escáner necesita un código de barras para leer. ¿Qué están buscando exactamente esos receptores TOL? Buscan unas moléculas que llamamos PAMPs. Es una sigla que significa patrones moleculares asociados a agente patógeno. PAMPs. O sea, estructuras que gritan que ahí hay un microbio. Exactamente. Son estructuras bioquímicas que pertenecen exclusivamente al mundo microbiano. Jamás, pero jamás, se producen en las células de los mamíferos. Por ejemplo, el ARN de cadena doble de ciertos virus, ¿no? Ese es un clásico. O los mismos peptidoglucanos de las paredes bacterianas que mencionamos antes. Esos son PAMPs. Cuando un receptor TOL de un macrófago encaja químicamente con un PAMP, es como si una llave girara en una cerradura de alarma. El macrófago comprende inmediatamente que no está frente a tejido humano. Sino ante un microorganismo potencialmente letal. Y aquí, fíjate, es donde mi sentido común intenta desafiar un poco la historia evolutiva. O sea, llevamos millones de años en esta carrera armamentista celular. Si los PAMs son las banderas rojas que usamos para detectar y aniquilar a las bacterias... ¿Por qué las bacterias no mutan? Exacto. ¿Por qué no cambian su estructura externa, esconden esos peptidoglucanos y se vuelven invisibles para nuestros receptores TOL? Parecería un fallo de diseño garrafal por parte del microbio mantener esa bandera roja ahí. Parecería un fallo, sí, a menos que comprendas la física de la célula bacteriana. Te lo planteo así. Las bacterias no pueden quitarse los PAMs como si fueran un uniforme. ¿Por qué no? Porque esas moléculas son su propia anatomía estructural esencial. El peptidoglucano no es solo una superficie pintada, es su exoesqueleto. Ah, claro. Si una mutación genética hace que una bacteria deje de producir peptidoglucano para volverse invisible al sistema inmune, la bacteria pierde su integridad estructural. Y muere por su propia inestabilidad osmótica antes de siquiera infectarnos. Se explota sola. Exactamente. ¡Wow! Es una trampa evolutiva magistral. Nuestro sistema inmunológico decidió anclar sus escáneres a las únicas piezas del enemigo que éste jamás podrá alterar sin autodestruirse. ¡Brillante! Es una maravilla. Y fíjate que la sofisticación de estos escáneres va más allá de solo detectar microbios extranjeros. El sistema innato también ejerce de inspector de daños internos. A través de los DAMPs. Exacto. DAMPs con D. Patrones moleculares asociados a daño. A diferencia de los PAMPs que vienen de afuera, los DAMPs son moléculas 100% humanas. ¿Y por qué reaccionaríamos a moléculas humanas? Porque son componentes que normalmente deberían estar ocultos y súper seguros dentro del núcleo celular o dentro de las mitocondrias. Nunca deberían estar flotando libres por el tejido. Entiendo. O sea, si una célula sufre un traumatismo severo por el corte del cuchillo, muere y revienta. Por necrosis, sí. Y al reventar, derrama sus componentes internos, estos DAMPs, al espacio circundante. Entonces los macrófagos detectan esos DAMPs y concluyen que el castillo está sufriendo un derrumbe interior. Aunque no haya una sola bacteria a la vista, el sistema dice, aquí hay un daño estructural grave y debemos iniciar una respuesta de reparación de emergencia. Brutal. Entonces, ya sea por un invasor externo con su PAMP o por tejido propio aplastado con su DAMP, una vez que el macrófago se activa, pasamos a la acción. Pasamos de la vigilancia pasiva a la acción militar agresiva, tal cual. Comienza el proceso fisiológico de la fagocitosis y la inflamación aguda. La fagocitosis, que conceptualmente es aterradora a nivel microscópico. Es devorar a otro ser vivo. Sí. El macrófago detecta a la bacteria, deforma su propia membrana estirando unos brazos falsos que se llaman pseudópodos y atrapa físicamente a la bacteria. La engulle viva y la encierra en una burbuja interna. Una prisión celular llamada fagosoma.
y esa prisión rápidamente se convierte en una cámara de ejecución. ¿Cómo la mata una vez adentro? El fagosoma se fusiona con otra vesícula interna del macrófago llamada lisosoma, y el lisosoma está repleto de enzimas digestivas ultrapotentes, ácido puro básicamente. Y sé que simultáneamente se activa un gas tóxico, ¿no? Sí. El macrófago activa una enzima llamada INOS, que empieza a sintetizar óxido nítrico. Es un gas altamente reactivo y tóxico. La combinación de las enzimas ácidas destrozando las proteínas y el óxido nítrico dañando el ADN de la bacteria, Asegura que el microbio se desintegre por completo en minutos. no queda nada. Pero hay que reconocer algo. Atrapar bacterias flotando por ahí no es tarea fácil. Son microscópicas, son resbaladizas, y muchas tienen cápsulas protectoras como de gelatina. Es como intentar agarrar un pez mojado con las manos llenas de jabón. Exacto. El macrófago necesita ayuda para agarrarlas firmemente. Y aquí es donde el cuerpo utiliza un proceso bioquímico bellísimo llamado opsonización. A mí me gusta imaginarlo como un sistema de marcado táctico. De hecho, el término proviene del griego. Literalmente significa preparar para comer o condimentar. Me encanta. Es como un condimento celular. O ponerle salsa a la bacteria. Básicamente. El cuerpo libera proteínas especializadas en la sangre, las opsoninas. Estas flotan hasta encontrar una bacteria y se adhieren a su superficie. La cubren. Como si le arrojaran pintura fluorescente brillante. Sí, y los macrófagos tienen receptores especiales que funcionan como imanes para esa pintura, para la opsonina. Entonces, en lugar de intentar agarrar esa bacteria resbaladiza, el macrófago atrapa la opsonina con una fuerza de agarre multiplicada. La opsonización transforma un objetivo esquivo en una presa inevitable. Es súper eficiente. Sin embargo, por muy fuerte que sea, un macrófago solitario tiene un límite físico, ¿no? No puede tragarse a todo un ejército invasor él solo. Para nada. Cuando la carga bacteriana es alta, el macrófago necesita pedir refuerzos masivos. Al activarse sus receptores TOL, el núcleo del macrófago recibe la orden de liberar mediadores proinflamatorios. Señales de auxilio. Exacto. Destacan las citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa, y varias interleucinas. Son alarmas químicas que viajan por el tejido y la sangre. Alterando el comportamiento de todo alrededor. Y entiendo que, junto a las citoquinas, el macrófago libera quimiosinas. Las quimiosinas, sí. Volviendo a nuestra analogía militar, si las citoquinas son la sirena de alarma que despierta el castillo, las quimiosinas son bengalas luminosas disparadas al cielo nocturno. Una descripción muy gráfica, pero muy acertada. Dejan un rastro químico. Crean un camino directo a la zona de guerra. Así, los millones de neutrófilos, esos soldados de choque que patrullan por las venas, detectan el rastro de las quimiosinas, las siguen, olfateando el camino, hasta salir de los vasos sanguíneos y llegar al punto exacto de la infección. Y durante todo este caos entra en juego una enzima crucial en la inflamación, la ciclooxigenasa 2, mejor conocida como COX-2. Famosísima. Muy famosa. Las señales de alarma obligan a las células a producir esta enzima. Su función es tomar un lípido de la membrana celular y transformarlo en prostaglandinas. Prostaglandinas. Esas son sustancias que dilatan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Dilatan masivamente los vasos y, ojo con esto, también sensibilizan las terminaciones nerviosas locales al dolor. Y aquí es donde la biología de los libros choca de frente con la vida cotidiana de todos nosotros. Porque cuando nos duele una rodilla hinchada o tenemos fiebre y vamos al botiquín por un ibuprofeno o una aspirina, no estamos haciendo magia. No, estamos interviniendo la ruta innata. Estos medicamentos tradicionales funcionan bloqueando físicamente a la enzima COX-2. Al taponar la fábrica de prostaglandinas, la dilatación de las venas se reduce y los nervios dejan de gritar. Se alivia el dolor y la inflamación. Y fíjate que esos efectos físicos no son un descubrimiento moderno. Hace casi 2000 años, en el siglo I, el enciclopedista romano Celso documentó los signos cardinales de la inflamación. Solo con observar a sus pacientes. Solo observando. Celso describió 4. Rubor, o sea, el enrojecimiento. Calor. Tumor, que es la hinchazón. Y dolor. Y tiempo después, Galeno añadió un quinto signo, la functioleaesa, o la pérdida de la función. Lo maravilloso de esto es que hoy podemos tomar esas observaciones de hace 2 milenios y explicarlas molecularmente. Por ejemplo, el rubor y el calor.
no son más que un problema de plomería biológica. Literalmente plomería. Las prostaglandinas dilatan los capilares. De repente tienes un torrente de sangre a 37 grados inundando el tejido superficial. Sangre caliente fluyendo en abundancia significa lógicamente un área roja y caliente al tacto. Y el tumor y el dolor tienen una mecánica fascinante también. Las citoquinas, como el TNF-alfa, provocan permeabilidad vascular. Permeabilidad. Abren huecos. Exactamente. Las células de las paredes capilares, que normalmente están muy unidas, se contraen y abren escotillas. A través de esas escotillas, el líquido de la sangre, el exudado, se fuga hacia el tejido. Creando la hinchazón, el famoso tumor. Sí, y ese tejido tiene límites físicos. Al llenarse de líquido, se estira como un globo a punto de reventar. Y esa inmensa presión física comprime mecánicamente las terminaciones nerviosas, que recordemos, ya estaban hipersensibilizadas por las prostaglandinas. El resultado es ese dolor agudo y punzante de cuando te cortas. Y naturalmente llegas al quinto signo de Galeno. Si tienes un dedo rojo, ardiendo, hinchado como globo y latiendo de dolor, no lo puedes mover. Pierdes la función hasta que se repare. Todo este proceso es un mecanismo de supervivencia perfecto. Aísla el daño, trae un ejército al tejido y obliga a tu cuerpo a descansar la zona herida. Pero claro, la biología no es infalible. Y esto nos lleva a la pregunta que quizás es la más perturbadora de este análisis. ¿Qué ocurre cuando los guardias del castillo enloquecen? Es un escenario catastrófico. ¿Qué pasa cuando este sistema de artillería pesada no puede apagarse? O peor aún, cuando los escáneres fallan y confunden a los aliados con enemigos. Esa falla es la que nos introduce en el mundo sombrío de las enfermedades crónicas y autoinmunes. La inflamación, que evolutivamente está diseñada para durar solo unos días, se vuelve un fuego eterno. Uno de los ejemplos más claros y devastadores de este fallo en la inmunidad innata es la enfermedad de Crohn. Clínicamente es una inflamación crónica del tubo digestivo. Genera úlceras muy dolorosas, sangrado, incluso obstrucciones intestinales. Y al analizar la patogenia de Crohn, encontramos que muchas veces el desastre comienza con un simple error genético, ¿cierto? Sí, muchos pacientes presentan mutaciones en un gen específico llamado NOD2, está en el cromosoma 16, y es vital entender que este gen NOD2 no codifica un anticuerpo, sino un receptor del sistema innato. Un sensor, como los TOL. Un sensor intracelular, exacto. Aquí tenemos que retomar la analogía de nuestro castillo para entender la tragedia de esta enfermedad. El intestino humano no es un ambiente estéril. Adentro viven billones de bacterias comensales, la flora intestinal. Son microorganismos buenos y esenciales. Sí, nos ayudan a digerir la comida, entrenan nuestras defensas. Podríamos decir que son como los agricultores y granjeros que viven pacíficamente en el patio de nuestro castillo, proporcionando alimento. En una persona sana, existe un fenómeno llamado tolerancia inmunológica. Los guardias, los macrófagos, saben que aunque esos granjeros bacterianos tienen PAMPs, son inofensivos. Hay un acuerdo de no agresión. Exacto. Pero en una persona con la mutación NOD2, el sensor que regula esa tolerancia está defectuoso. Los escáneres sufren un cortocircuito. O sea, de repente los macrófagos miran a los tranquilos granjeros en el intestino, sus escáneres defectuosos emiten luces rojas y los identifican erróneamente como un ejército invasor. El castillo le declara la guerra a su propio sistema de suministro. Y la consecuencia intracelular es brutal. En los macrófagos se hiperactiva un componente crítico, el factor nuclear kappa B, o NF-kappa B. Imagínalo como el comandante militar supremo dentro de la célula. ¿Y qué hace este comandante cuando se enciende por error? Al encenderse sin freno por estas señales erróneas, ordena prender todas las fábricas de armas de la célula de forma permanente. Y el arma preferida de esta fábrica es el TNF-alfa, ¿no? La citoquina que mencionamos antes. Sí, el macrófago empieza a bombardear el tejido intestinal sano con TNF-alfa. Atrae incesantemente a millones de neutrófilos, dilata los vasos, libera óxido nítrico y enzimas ácidas. Toda esa artillería, que debería destruir a un patógeno en horas, cae directamente sobre la frágil mucosa intestinal mes tras mes. Es el propio fuego amigo quemando el patio del castillo. Y eso es lo que genera las profundas úlceras que caracterizan a la enfermedad de Crohn. Entender esta maquinaria a nivel molecular no es solo un ejercicio académico.
salva vidas en el mundo real. Por supuesto. Al descubrir que la destrucción en Crohn es impulsada por un exceso descontrolado de TNF-alfa, la medicina moderna desarrolló terapias biológicas. Los anticuerpos anti-TNF. Esos mismos. Estos medicamentos actúan como interceptores, navegan por el tejido y atrapan físicamente al TNF-alfa antes de que pueda entregar su mensaje de destrucción. Apagan el fuego inflamatorio y permiten que el intestino sane. Es asombroso cómo conocer la ruta de un químico microscópico puede cambiar el destino de un paciente. Y fíjate que esto nos deja una lección profunda sobre cómo entendemos la salud en general. Popularmente siempre escuchamos comerciales que dicen: toma esta vitamina para tener un sistema inmune más fuerte, que ataque todo. Más agresivo. Sí, pero como hemos visto, tener a los guardias súper agresivos y armados hasta los dientes no sirve de absolutamente nada si le disparan a las sombras. La eficiencia biológica verdadera no se basa en la fuerza bruta, sino en una regulación inmaculada. Un sistema inmunitario perfecto es el que desata un infierno de destrucción localizada en el momento exacto en que detecta un peligro. Pero, igual de importante, tiene la precisión de detener la guerra. De reconstruir el tejido y mantener la paz con los billones de bacterias que coexisten con nosotros a diario. Es un equilibrio exquisito y súper frágil. Entre la supervivencia y la autodestrucción. Para ir resumiendo esta travesía, creo que nos queda claro que la inmunidad innata es muchísimo más profunda que simplemente formar pus en un rasguño. Es un sistema ancestral. Redes de sensores paranoicos, sirenas químicas, renuncia a la memoria a largo plazo a cambio de mantenernos vivos en los primeros minutos de un ataque. Y es el andamiaje sobre el cual se construye toda la medicina moderna. Entender esos primeros instantes es entender la curación y la enfermedad. Definitivamente. Ha sido una exploración reveladora. Pero antes de cerrar el episodio, este análisis profundo de hoy, hay un concepto que altera toda la perspectiva de lo que somos. A ver, te escucho. Mencionamos hace un momento los DAMPs, esas señales de alerta que liberan nuestras propias células cuando sus mitocondrias se rompen, ¿cierto? Sí, y el sistema reacciona con una furia inflamatoria tremenda. Y decías que es una reacción casi idéntica a la que monta contra bacterias externas vivas. Es la misma vía de alarma, sí. Bueno, esto tiene todo el sentido evolutivo si recordamos la teoría de la endosimbiosis. Porque las mitocondrias que hoy residen plácidamente en nuestras células dándonos energía, no fueron creadas por la célula. Es verdad, descienden directamente de antiguas bacterias independientes. Bacterias que fueron tragadas pero no digeridas por células más grandes hace miles de millones de años. Conservan su propio ADN y una arquitectura casi bacteriana. Tienen sus propios PAMPs ocultos. Exacto. Entonces, si nuestros macrófagos reaccionan con violencia letal al detectar el contenido de nuestras propias mitocondrias derramadas, es fascinante plantearse que gran parte del dolor o la fiebre que experimentamos en un traumatismo interno sigue siendo, a nivel molecular, una antigua guerra contra una bacteria. ¡Qué locura! Una guerra bacteriana ancestral que sigue ocurriendo dentro de nuestras propias paredes, solo que por un error de identificación. Es súper poético e inquietante. Un recordatorio de lo profundamente entrelazados que estamos con el mundo microscópico, que a veces tanto tememos. Ojalá que la próxima vez que alguien se corte en la cocina y vea su dedo rojo y palpitante, al menos sienta asombro por la maravillosa sinfonía celular que acaba de comenzar. Totalmente. Que el malestar venga con un poco de asombro. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigamos preguntando, dudando y aprendiendo cómo funciona este universo interno. Nos escuchamos en la próxima exploración.